Vamos a hablar en esta ocasión del perdón. Vamos a entrar, Pedro, de lleno. Definición del perdón para ti. Wow. Para mí, perdón, así, en pocas palabras, para que se te grabe, es renunciar a tu derecho de venganza. Ahora, ¿de qué forma renuncias a tu derecho de venganza? Hay gente que dice, no, si no me saluda, yo no lo saludo. Ojo, eso es ojo por ojo y diente por diente. Hay gente que dice, no, mira lo que me hizo ese más nunca, le miro la cara. No. Es renunciar a ese derecho que tienes de pagar de la misma manera. ¿Cómo? Bueno, pues siendo gentil con esa persona todavía, siendo benevolente. Hay una diferencia entre ser bueno y ser benevolente. El bueno es el que hace algo bueno por alguien, por una buena persona, por alguien que lo merece. Y el benevolente es el que hace algo bueno por alguien malo. ¿Entiendes? Yo no había escuchado esa definición y me gustó, la escuché fuera de cámara que la dijiste y me gusta que la traigas porque, o sea, perdonar podríamos definirlo de muchas maneras, poéticas, románticas, pero en el fondo del asunto es que tú estás renunciando a tu derecho de cobrar venganza, o sea, Exacto. porque a lo mejor tienes el derecho y eso quiere decir que no estamos invalidando la ofensa, ¿verdad? O sea, No, es una ofensa. puede que lo que te hicieron es fuerte o fue fuerte. Ya en la práctica hablar de cosas que nos hacen, pues pasaríamos aquí mucho tiempo, pero a través del perdón yo estoy renunciando a que, aunque tenga derecho, aunque haya sido lastimado, yo voluntariamente renuncio a ese derecho, ¿no? Voluntariamente. Ahora, hay veces que el perdón es una decisión. Yo decido perdonar y ya. Pero hay veces que no, que lleva un proceso. Eso depende de la ofensa y depende también de la persona, ¿no? Pero siempre, ya sea proceso o decisión, siempre es la voluntad tuya de no pagar con la misma moneda. Dice la Biblia en Mateo 6:12, perdona nuestras deudas o ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos deben, ¿no? ¿Será que es como viene siendo requisito espiritual perdonar? ¿Cuál tú crees que es el beneficio que Dios nos da a través de esto, ¿no? ¿Por qué esa insistencia de la Biblia a perdonar? ¿Por qué nos dice, y si vas a orar, no te has reconciliado con tu hermano, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate? ¿Tú qué piensas que por qué Jesús insistió en darle esa relevancia al tema del perdón? Sí, el caso que la persona que no perdona no está libre, está encadenada. ¿Está encadenada a qué? A un sentimiento hacia otra persona. Está encadenada hacia... Mira, el no perdonar es un atentado contra ti mismo. Como el otro está comiéndose unos tacos aquí en Tijuana. Está tranquilo, relajado. Está tranquilo, una piscina con tremendo jacuzzi, con su familia, y ni se acuerda ni de lo que te dijo, ni de lo que te hizo, ni nada. Y tú estás entonces, no eres feliz y pensando en cómo tenía que responderle y lo que me dijo, y mira lo que me hizo, y mira cómo me miró, y cómo me trató, y qué vergüenza pasé. Estás encadenado a esa persona. Entonces, perdonar es más un acto de amor propio que de amor hacia otra persona. Es un acto de libertad, ¿no? Exacto. Como que, Exacto. así como dice la Biblia, que la verdad nos hace libres, como que el perdón es un acto también restaurativo. Ahora, ¿qué de la persona que ni siquiera pide disculpas? ¿Cómo vamos en ese proceso? Porque uno, parte de, digamos, el requisito de perdón, por lo menos hacia Dios, es que uno, ok, me arrepiento, le oro, le pido a Dios. Pero vamos a decir esos casos donde tú ni siquiera ves arrepentimiento en el lado de la persona o la persona sigue su vida tan tranquila. Puede ser un hermano de iglesia, puede ser un amigo, puede ser la pareja. ¿Cómo procesamos eso? ¿Cómo avanzamos? Es muy difícil, pero hay que recordar que mi perdón no depende de la disculpa ajena. Depende de quién soy yo. Depende de cómo me valoro yo. Entonces, cuando yo perdono, yo decido soltar. No me interesa si la otra persona se disculpa conmigo, si siente que es culpable o no. No, yo decido soltar eso. Soltar eso y que siga su vida. Ahora, hay momentos en que hay quien te pide disculpas, quien te ofende. Mira esto que, bueno, lo has vivido seguro, no sé, quizás te ofende públicamente o te humilló públicamente y después viene en secreto a pedirte perdón. No, yo eso no lo permito. Agradezco la intención, pero si la ofensa fue pública, Tiene que haber una restitución. tienes que restaurar mi imagen públicamente. Y así lo he hecho. Pero tú lo que quieres es humillarme. Yo no quiero humillarte. Yo quiero darte la posibilidad de que donde hiciste la herida, ahí mismo hagas la... ¿Cómo se dice? La restauración, la sanidad. Restauración, exacto. No, y es un asunto también como de coherencia cristiana, ¿no? Lógica, porque vamos a poner el ejemplo de una persona que ha sido estafada
Y, oye, Ay, ¿sabes qué, Pedro? Perdóname por fuerte. ese dinero que te robé. Sí, pero ¿y? Ahí vendría también un tipo de restitución. Yo creo que en Saqueo vemos eso, ¿no? Saqueo dice, Señor, voy a devolver 4 lo que veces. robé. Y hay 4 veces. arrepentimiento que es requisito para el perdón. Pero estamos hablando de esos casos donde el ofensor, el agresor, la persona que te lastimó, ahí sigue su vida. Pero me gustó cómo empezamos diciendo que es un acto de liberación también, ¿no? O sea, que sería como una manera de soltar, de dejar ir. Y yo no sé si tú crees que, porque he escuchado mucho esto, que el perdón también debe incluirse a uno mismo. Ujú. Pero quizás podríamos ampliar eso, ¿no? Cómo el acto de perdonar también te incluye a ti. Y tú mencionaste algo, si lo pudieras ampliar un poquito, el amor propio. No le encuentro mucha Oh, relación entre amor propio y perdón. ¿Cómo le encuentras tú esa relación? sí, es que la persona que más perdona es la persona que más se ama a sí misma. Mientras más amor propio tú sientas en ti, mientras más saludable sea tu autoestima, tu autoconcepto, bueno, pues más fácil te es liberarte. ¿Entiendes? Entonces estábamos poniendo, o estaba yo poniendo el ejemplo tras cámara de Isaías, creo que es 41, que dice, yo perdono tu rebelión, y sigue ahí una serie y perdonaré tu pecado por amor, dice Jehová, a ti. A No mí dice mismo, por ¿no? amor a mí mismo. Claro, tiene que ver con un carácter, con Ajá, el quién, carácter de con quién es Dios. Dios. Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, como Dios se estima tanto, fíjate, como Dios se estima tanto, entonces Él decide perdonarte por amor a Él mismo también. O sea, el acto de misericordia de Él no depende de quién tú eres, Ujú. depende de quién es Él. Amén. Eso es ética, eso es moralidad, eso es algo saludable. Fíjate, cuando vas a la Biblia, vemos también, creo que es en Salmo capítulo 25, verso 11, cuando David le dice, o el salmista le dice a Jehová, dice, Jehová, perdona mi pecado por amor a ti o por amor a tu nombre. O sea, por quién eres, perdóname por quién eres. Yo no merezco perdón, pero Dios me perdona. Entonces, ¿por qué otro que no merece mi perdón, yo no tengo que perdonarlo? Si Dios me dio el perdón sin yo merecerlo, entonces yo debo perdonar a otro aunque no lo merezca. ¿Entiendes? Wow. Y es que ese es un tema, yo digo que es de esos temas profundos de la Biblia. Ujú. Pareciera que no, aquí podamos hablar de otros temas, pero a mí me parece que es un tema profundo porque sí es importante a la hora de hablar de salvación, como requisito de lógica cristiana que Jesús te dice, oye, si yo a ti te perdono, ¿por qué tú no vas a perdonar? Y luego está la parábola de los deudores, ¿no? Te acabo de perdonar una deuda que no tenías cómo pagar y ahora tú vas a echar a otro a la Y, cárcel y por una agarras a otro cosa por el pequeña. cuello. Y, Claro. y yo creo que eso es muy, muy humano, ¿no? Así es nuestra naturaleza. Nosotros tendemos a poner sobre otro cargas que a veces ni nosotros mismos podemos cargar. Pero me gusta cómo lo vamos llevando porque al final estoy pensando eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser libres? Y cómo el amor propio, me gusta como tú lo has vinculado al hecho de que si yo me amo, pues yo también necesito sanidad emocional. ¿Cómo tú puedes brindarle algo a otra gente que tú no tienes? Yo ahora te digo, oye, Didier, necesito que me regales, no es que me preste, necesito que me regales Ujú. un Ferrari del 2026. No No me hay lo puedes cómo, dar no porque hay no lo fuerza. tienes. Ah, pero yo te pido otra cosa que sí tiene y me la puedes dar. En cuanto a las emociones y los sentimientos, pasa igual. Mira, y un secreto para que te den lo que no tienes Ujú. es dar lo que tú no tienes. Te lo ejemplifico. Ajá. Hay gente que dice, no, a mí nadie me saluda. Para. O sea, no tienes el saludo de nadie. Bueno, pues da tú el saludo que no tienes. Si quieres recibir lo que no tienes, da lo que no tienes. Nadie te saluda, saluda tú y verás cómo te empiezan a saludar. Nadie te tiene en cuenta, ten en cuenta tú a otros para que veas que te van a tener en cuenta. Nadie te perdona, comienza a practicar tú el perdón para que veas que la tolerancia se va a poner en práctica hacia ti. Y es que ahí entra la regla de oro, ¿no? Porque se nos decía antes, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Esa era en negativo. Pero ahora la regla de oro que establece Jesús es activa. Dice, haz. Exacto. Trata a los demás como te gustaría. Exacto. Como resultado, ¿no? Wow. Es que en los tiempos en los tiempos de Jesús, quizás un tiempito antes, había un rabino muy famoso, Hillel, que fue quien instauró eso. Puede funcionar en cierta medida. Bueno, está bien. Yo no me meto con nadie, yo no... Y fíjate que uno en el fondo uno espera que lo traten como uno trata a los demás, ¿verdad? Si tú eres bueno, tú esperarías que todos te traten igual.
es como por lógica, ¿verdad? Sí, pero fíjate, en ese mandato fariseo, o sea, los fariseos creían que eran buenos porque ellos no hacían a otros lo que no querían que le hicieran. Pero es que ahí también roza con pecado. ¿Quiere que te diga por qué? Santiago, en la Biblia hay cerca de 6 definiciones diferentes de lo que es pecado. Porque pecado, cuando decimos pecado, decimos, no, pecado es transgresión de la ley. No, no solamente Juan habla sobre eso, no. También Pablo, Santiago dice, saber hacer el bien y no hacerlo. ¿Entiendes? O sea, puedes pecar por omisión, no haciendo a otros lo que tú quisieras que te hicieran a ti. Y es cuando Cristo ahí viene y pone la regla de oro sobre la regla de Hillel. Cuidado, no peques por omisión. Ahora, haz con otros lo que tú quieres que hagan contigo. ¿Entiendes? ¿Será que eso incluye ser uno ese puente de conexión para que el perdón sea efectivo? O sea, eso incluirá buscar uno a la persona que le ha ofendido. Podría ser que yo me estoy rebajando, ¿no? A ver si Pedro me hizo algo, pues que venga Pedro aquí a buscarme y a restaurar. O incluirá, y yo tengo otra pregunta más, va después de esta. ¿Cómo se evidencia ese perdón? Tenemos que ser los mejores amigos, tenemos que irnos al mall, tenemos que irnos a la alberca. Sí. Entonces, el caso es que la gente piensa que perdonar es olvidar. No, yo siempre digo, yo siempre digo, yo perdono a todo el mundo, pero tengo muy buena memoria. ¿Qué culpa tengo yo? El único que puede olvidar, escoger olvidar y escoger recordar es Dios. Es el único. yeah. ¿Entiendes? Entonces, pero yo no puedo olvidar. Hay veces, no porque lo estoy recordando, es porque no tengo todavía amnesia, no tengo, ¿cómo se llama esto? Que pierdo la memoria, ¿no? Ahora, eso también depende de buscar a la otra persona y depende de las circunstancias. Claro, ¿no? Eso tiene matices, ¿no? Pero dice Pablo, estén en paz con todo en cuanto dependa de ustedes. O sea, yo voy a hacer todo lo posible preservando siempre mi respeto, mi integridad emocional y mi integridad física, ¿ok? Preservando quién yo soy, yo voy a hacer todo lo posible por llevarme bien contigo aunque me hayas ofendido. Eso implica, ¿qué cosa? Te veo y te saludo con la misma amabilidad que te saludaba antes, ¿ok? Pero establezco límite para que no me vuelvas a herir, porque perdonar no es seguir permitiendo que me sigan hiriendo, que me sigan... Correcto. Y hay en estos temas uno trata de no generalizar, ¿no? Porque como que cada caso es particular. Estaba pensando en una persona que le dijo a otra, pues sabes que mira, te perdono, pero no puedo seguir contigo. O sea, sentía que el nivel de la ofensa y las consecuencias para la familia, para todos, eran tan grandes que su corazón no le permitía continuar, pero por un acto de sanidad le dice, sabes que te perdono, pero no puedo seguir. Ahora, sin decir que todos tengan que orar igual, hay personas que, vamos a decir, pasan por un momento, una crisis matrimonial, una falla de uno o de otro, y hay parejas que deciden perdonarse y continuar. Hay otras que, a pesar de que hay perdón, dicen, sabes que no podemos continuar. Entonces, el perdón es un tema tan amplio, tan general, tan personal, que no podemos aplicarle una regla igual para todos. Más que los principios que dejó Jesús. Y es necesario avanzar en ese proceso. No te quedes en... Porque también podrías de alguna manera caer en algo que se llama mentalidad víctima, ¿no? Ya llegar a un punto donde todos me lastiman y bueno, me voy cargando de tantas cosas. Cerraría yo esta partecita diciendo una frase que escuché que decía así. La gente no te hace cosas. La gente hace cosas. Yo decido el impacto que esas cosas que la gente hace tener en mi corazón, en mis emociones y en mi espiritualidad. ¿Sabes? El judío de los tiempos de Cristo perdonaba hasta 7 veces. ¿Tú te imaginas llevar la cuenta? Mira esto, llevar la cuenta de cuántas veces me has hecho cosas a mí para yo perdonarte. En 5 o 6 años, supongo. Ya se agotaba. Figúrate, ¿no? Y se me olvida. Cuando me hiciste una cosa hace 5 años, ahora tengo que... No, ya la segunda vez tenía que escribirla. O sea, es revivir constantemente el error ajeno hacia mí. Ok. Y viene Pedro y dice, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta no sé cuántas veces? Y Jesús, ¿qué le dice? 70 veces 7. Ahora fíjate. El número que usa Jesús no fue casualidad. No, infinitamente sí. Ok. Pero se está refiriendo... Está haciendo conexión a la profecía de las 70 semanas. 70 veces 7.
Es 4.90. 4.90. Ahí está. Es el tiempo que Dios estuvo perdonando, soportando, restaurando al pueblo judío hasta el apedreamiento de Esteban en el año 34, que fue cuando se abrió el evangelio a todos los gentiles. Lo que le estoy diciendo ahorita es, mira Pedro, del mismo modo que Dios ha tenido tanta misericordia a ustedes durante tantos siglos, oye, tengan ustedes con el otro. Entonces dice Juan, ¿cómo van a amar a Dios a quien no ha visto? Y al que está con ustedes, o sea, al semejante, que lo ven. Que lo ven, lo tienen ahí, le pueden... No lo aman. Eso es hipocresía. Por eso, ahora, puedes perdonar, quizás no se te olvida lo que te hizo, pero renuncia a tu derecho de venganza y lo tratas con la misma amabilidad de siempre, siempre poniendo límites de protección a tu integridad emocional y física. Sí, que no es pecado entonces poner límites, porque Claro eso que pudiera no. hacer que entre cristianos pudiéramos legalizar el hecho de muchas veces el maltrato. Pues como tienes que perdonar, pues déjate maltratar. Y yo creo que ahí cruzamos ya un límite de que ni Jesús lo puso. Ahora te pregunto a ti, mira esto, ¿y qué pasa si el que cometió el error fuiste tú y necesitas perdón? Porque hay gente que comete un error, pide perdón, la persona no lo perdona, pero insiste constantemente porque necesita sentirse perdonada por el otro. ¿Qué hacer en ese sentido? Mira, recuerdo la historia de alguien en una conferencia que se dio. Un hombre le fue infiel a su esposa. Ya, tenían 2 hijos. Cuando los muchachos eran pequeñitos, le fue infiel a su esposa y por 20 años esa mujer estuvo dándole en la cabeza a ese hombre. No lo dejaba, pero tampoco lo perdonaba. Y el hombre pidiéndole perdón e intentando restaurar la relación. Pero nada, era todos los días. No, porque lo que tú hiciste siempre es lo mismo. Vas a caer en lo mismo. Durante 20 años maltratándolo. A los 20 años los hijos se casan y se van de la casa. Y queda esta sensación del nido vacío. El nido vacío, famoso nido vacío. El famoso nido vacío. Entonces, ahí cuando están viendo así la película, Netflix, y están viendo juntos así en la sala, la mujer dice, fulano, ¿sabes una cosa? Dice el hombre, ya vas a volver con lo mismo, pensando, 20 años. Dice, no, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y dice el hombre, no, ya no necesito tu perdón, porque llevo 20 años pagando el error que yo cometí. Wow. O sea, nosotros no podemos ser dependientes del perdón de otro. Tenemos que ser dependientes del perdón de Dios. Puede ser que yo haya cometido la ofensa y la otra persona realmente no quiere perdonarme porque no tiene esa madurez espiritual o como quiera llamarle para decir, ¿sabes qué? Te perdono, voy a soltar esto. Pero entonces tú no te sientes perdonado. Ahora, necesitas liberarte de la falta de perdón ajeno y comenzarte a perdonar tú mismo. Porque hay gente que camina por la vida, el otro hasta lo perdonó, Dios lo perdonó, pero él mismo está ahí dándose y que Dios no me ha perdonado. Dios te perdonó, no pediste perdón con fe y no sentiste que Dios te perdonó, pues entonces suelta eso ya. Pero no, Dios no me ha perdonado, yo soy un fraude, porque no se perdonan a ellos mismos. Tenemos que aprender a ser independientes del sentimiento ajeno. Porque si no somos esclavos también a la inversa del otro que no me perdona. Y esto es complicado. Y es que, fíjate, a mí me pasa mucho cuando cometo algún error de cualquier cosa, cualquier tipo. Lo que sea. Es sencillo, una cosa sencilla, que me martilla todo el día el pensamiento. Y a veces, algo muy chistoso que hasta hablo solo por causa de eso. Como diciendo, ay, pero ¿cómo? Algo que pasé, una vergüenza o bueno, mejor dicho, y me quedo con eso y con eso y con eso. Y eso es en cosas sencillas. Ahora imagínate de repente un error que cometiste que casi destruye a tu familia. Al final, si no entra uno en ese proceso de perdonarse, yo te cuento mi experiencia que está fresquita. Yo me partí una pierna hace 5 meses jugando fútbol y la parte más difícil fue esa. O sea, porque cada instante de recordar por qué me tuve que partir, por qué tuve que volver a jugar, por qué no entré así o entré así. Y hay personas que lo refuerzan. Hay personas que me dicen, a mí nunca me han partido una pierna porque yo sí sé jugar, a lo mejor tú no supiste jugar. Entonces, este tema va muy ligado a otro tema que es para otro podcast, porque hablar de la culpa es muy profundo. Es profundo. Pero está aquí, no lo podemos ignorar porque al final, perdón, arrepentimiento, culpa, todo está ligado. Y fíjate, Pedro, cuánto daño le puede hacer a una persona el hecho de lidiar con la culpa. Culpas del pasado, cosas que no hicimos, yo de haber estudiado,
yo debía haber hecho ese negocio o no debía haber hecho ese negocio porque perdí mucho dinero. Entonces está vinculado. ¿Cómo le hacemos nosotros en la práctica como cristianos para lidiar con eso de la culpa, perdón, arrepentimiento? Mira, la culpa es a nivel de conciencia. Es a nivel de conciencia. Cuando el hombre pecó, el diablo se lo llevó todo. Todo, se lo llevó todo. Pero Dios se reservó una cosa, la conciencia. Y es por medio de ese punto en tu mente que Dios te habla, pero también te habla el diablo. Entonces, cuando tienes ese sentimiento de culpa y oras o persistes en ese sentimiento negativo, bueno, pues automáticamente ya eres preso o ya eres presa del enemigo por medio de la culpa. ¿Cómo me libero de la culpa? Está en Filipenses 4, del 7 al 9. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿cómo yo provoco que sea Jesús quien guarde mi conciencia y no el enemigo? Bien al final. Dice, por lo tanto, todo lo que sea puro, justo, de todo buen nombre, digno de alabanza. Bueno, dice una serie de pensamientos positivos. Entonces, dice Pablo, en esto pensad. Pero dedicamos mucho tiempo en pensar en lo que otros piensan de mí. Cuando Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, medita en mi ley día y noche, no le dice, medita en lo que tú piensas que otros creen de ti. No, medita en lo que yo pienso de ti día y noche. Porque como seres humanos construimos nuestra autoestima en dependencia de lo que yo creo que otros piensan de mí. Pero ya Jesús viene y dice, cambia ese chip, papo. Ahora construye tu autoestima en lo que ya tú sabes que yo pienso de ti. ¿Y qué yo pienso de ti? Que eres un hijo de Dios Altísimo, que tienes una corona de gloria y honra, que por tus venas corre sangre de un campeón, que tienes el ADN de un reino. O sea, cuando empiezas a pensar en esas cosas positivas, automáticamente tu cosmovisión cambia. Y ya no te guían las emociones. No, estás siendo guiado y centrado por los pensamientos correctos que Dios quiere colocar. Fíjate, y ya termino con esto para darte la palabra. Quiero hacer un paréntesis. Eso no quiere decir que vas a tener más fe. ¿Right? Porque los pensamientos positivos no producen fe. No producen fe, no indican que es fe. Pero mira qué bonito. La fe sí producen pensamientos positivos. Por eso dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La única manera de superar el sentimiento de culpa es incluyendo a Jesús en la fórmula de tu vida. Amén. No hay nada más. Ahí está, dijiste algo y me hizo acordar de un maestro que tenía, se llama el pastor Evelio García. ¿Cómo? Evelio García. No, ¿conoces a Evelio? ¿Lo conoce a Evelio? Bueno, no, no sé quién es Evelio. Mira, el pastor Evelio García dice así, porque tú dices algo muy bonito, ¿qué Dios piensa de ti? ¿No? Y entonces resulta que él proponía y basado en un pensamiento inspirado decía que al final de la historia era una manera de resaltar a Jesús porque él decía así, ni siquiera importa lo que Dios piensa de ti, porque lo que importa es lo que Dios, el Padre, piensa de su Hijo Jesucristo. Y entonces lo que ve el Padre cuando nos ve a nosotros es a Jesucristo en nosotros. Era como una manera de resaltar que todo eso bonito que tú estás diciendo es posible a través de Jesucristo. Porque también a nosotros nos falta un poquito de autoestima y la autoestima, todo está conectado. Si hay una baja estima, hay un poco amor propio, pero entonces nuestra estima debería estar basada en lo que somos en Dios, en Cristo, y eso a lo mejor nos ayuda, completa el paquete, porque te levanta, te restaura, te sientes valioso, valiosa, pone el límite para no ser maltratado, pisoteado, y ejerces ese perdón como un acto de reconciliación, de sanidad, pero conservando también ese amor propio, ¿no? Eso que te lleva a no dejar que tampoco te pisotee la gente. Eso parece importantísimo. Exacto, es como tú te ves. Es como, existen dos tipos de culpa. Quiero resaltar eso que no lo dije anteriormente. Está la culpa que es positiva, igual que el estrés positivo. Está la culpa positiva, que es cuando cometes un error y el Espíritu Santo te toca y te hace sentir culpable. Culpable, claro. Pecador, wow, fallé. Te duele cuando fallaste, te sentiste culpable y eso te guía al arrepentimiento, vaya, por medio del Espíritu Santo y pides perdón. Pero está la culpa tóxica, que es... Que te aleja. ¿Entiendes? Y te hace sentir una basura. Ahora, dice Romanos, capítulo 8, verso 1. Mira qué cosa tan linda esta. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Wow. No hay condenación, man. No hay. Y ahí puede pararse cualquiera. No, pero ¿cómo que? Pero mira, pero si... Dice el Romano que para mí, que estoy en Cristo, no hay condenación. No dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y se portan bien los 365 días del año. No dice eso. Dice que en los 365 días del año, para mí no hay ningún tipo de condenación. Y eso me hace entender que soy bendecido. 7 veces cae justo y ¿cuántas veces se levanta? 7. Y cuando cayó, dejó de ser justo. No, Ahí no dice eso. Ya. Dice que el mismo justo que cayó fue el que se levantó. Oh, qué raro que cuando cayó no dejó de ser justo. ¿Sabes por qué? Porque la justicia nuestra no depende de lo que hagamos. Depende de lo que creemos. Una aclaración, ¿no? De Jesús. Creemos en Jesús. Y por medio de Cristo, mira, yo soy poderoso. Yo soy glorioso. Yo soy fiel. Yo soy santo. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy todas esas cosas? No, es porque quien me cubre a mí tiene todas esas características. Por eso dice Pedro en una de sus cartas, dice, ustedes son nación santa, real, sacerdocio, pueblo escogido. Entonces, fíjate, nación santa. ¿Pero qué nación santa es? ¿Qué clase de nación santa? Que tenían 20 problemas dentro. Pero son una nación santa. Hoy mismo te puedes parar en cualquier iglesia, de cualquier denominación, y párate y pregunta, ¿quién de ustedes aquí se cree santo? Nadie va a levantar la mano. Es bien difícil, la mayoría de gente no... Algunos que ya he escuchado la pregunta antes, tímidamente, aún... La levanta. Pero la inherencia es... No, ¿por qué? Porque calificamos nuestra santidad en dependencia de lo que hacemos. Y entonces eso es una apostasía, ¿sabes? Eso es una herejía. Apostasía, claro. No, eso es una herejía porque realmente nuestra justicia no depende de lo que hagamos. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos. Aquí las obras no cuentan para nada. Es por gracia, es por la justicia de Cristo. Y a partir de ahí comienzas a caminar en la justicia de Cristo y en la gracia de Cristo, pero porque es el Espíritu Santo quien provoca en ti el querer como lo hacer por su buena voluntad. Y entonces guarda los mandamientos, obedece, pero por voluntad propia. Mira, yo no ando la vida entera pensando, no puedo hacer esto, yo no puedo hacer. No, yo vivo con Cristo. Y Él coloca en mí lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces, a la hora de que cuando yo cometo un error, toda esta manera de ver el Evangelio me sana. Ahora, tienes que decirlo. Perdóname, Señor, cometí este error. Por eso dice Salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Entiendes? Di tu pecado. Tienes que exteriorizarlo. Exacto. Y adiós. Bueno, yo también pienso que uno siempre es donde el ángulo desde donde lo coja la vida, lo agarre. Cómo ves la perspectiva. Y hay dos cosas que pasaron. Por ejemplo, contaba una historia de alguien que hay un grupo de policías o personas golpeando a un ladrón. Y hay una persona que se pone parte de la justicia y dice, hey, eso que están haciendo está mal. ¿Cómo van a golpear a ese ladrón? Pero luego llega una persona y le trae la noticia que acababa de robar su casa. Y que en el camino de robar su casa golpeó a su esposa. Entonces ahora él se unió a los policías para golpear al ladrón. Entonces estuvo en los dos caras de la moneda en una misma situación. Así es. Y eso le pasó también a David. Que había un hombre que pecador y que le quitó la esposa una ovejita al rico. Y entonces dice que muera y que pague con 4 tantos. Y le dijeron, ¿eres tú? Y luego Natán le dice, pues eres tú, eres ese hombre. Y automáticamente esto cambia la perspectiva porque... Todo este asunto también depende de dónde yo lo estoy viendo, si yo soy el ofensor o el ofendido. Y deberíamos aplicar la misma misericordia en ambos casos. Oye, pero qué difícil. Cuando yo he ofendido o cuando me han ofendido. Y yo digo que este es uno de los temas difíciles de la Biblia. Por eso te digo, porque aquí podemos hablar de la ley de Dios y de los mandamientos. No, perdón. Y el pastor Dupertuis decía que es más fácil guardar los 10 mandamientos que guardar los 2. Oye, tremenda tesis. Dice, guardar los 10, expertos todos. ¿Y cuáles son los 2? Ama a Dios como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo el segundo. Dice esos dos, porque en esa está resumida toda la ley. Pero mira qué interesante eso. Ahora que dices eso. Sí. Fíjate, dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Y dice Jesús, y el segundo es semejante. No dice distinto, es menor, es semejante. Porque uno depende del otro. Ahora, estabas hablando sobre algo interesantísimo. Y tiene que ver cómo vemos el error ajeno y cómo vemos nuestro error. Mira, cuando es otro el que nos hace algo,
nuestra oración es pidiendo justicia. Dios mío, defiéndeme, sé justo, te pido justicia. Pero cuando soy yo quien le hizo algo al otro, ya nuestra oración cambia. Ya no pido justicia. Misericordia. Pido misericordia. Entonces, cuando es el hijo del otro, el que se está drogando, el que tiene mala juntera, no, ese muchacho no le des parte, que sé cuándo, no lo use, no andes con él. Pero cuando es el hijo tuyo el que está en esa condición, te levantas una noche de testimonio y pedido oración y dices, involúcrense con mi muchacho, él no es malo, lo que pasa es que está teniendo un mal momento, anden con él, llámenlo, oren junto con él, ¿te das cuenta? Cuando es el matrimonio del otro, el que está en adulterio, no, quítale el cargo ese, no se goza, no, siéntalo, no, le mata en pecado. Pero cuando es mi matrimonio que está pasando por esa situación, ya no es que me sienten, no, es que estamos pasando una crisis, la vamos a superar, oren por nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso es lo primero que te dije, hay una diferencia en ser bueno y ser benevolente. Por eso Pablo dice que la benevolencia de Dios es la que nos llama al arrepentimiento. Fíjate, no dice la bondad de Dios, dice la benevolencia. Por eso, bueno, que es su carácter, ¿no? Su exacto, amor. la benevolencia es hacer algo bueno por alguien que no lo merece. Y esa muestra de amor y de perdón es la que hace reflexionar al pecador. Y eso es gracia también, ¿no? Claro, eso es gracia. No lo merecemos, es un regalo. Pasa que nosotros llegamos a sentir que hay unos que sí merecemos más que otros. Eso es como inconsciente. A lo mejor como yo voy a la iglesia, puede que yo merezca un poco más. Pero resulta que en la Biblia el tema del perdón de Dios hacia nosotros está puesto en Jesucristo. Tú aceptas a Jesús y das it. O sea, ahí está todo. En Él nos es dado gracia, misericordia. Y ya no es por lo que hacemos o no hacemos. Ya simplemente, como tú dijiste, una declaración de justicia. Entonces deberíamos tener más fe para creer que hemos sido perdonados. Porque también es cierto que Dios cuando te perdona, dice, Miqueas, arroja tus pecados a lo profundo de la mar. Se acabó. Entonces, yo escuché un pensamiento muy bonito, me gustaría cerrar con eso, y es que cuando Moisés mató al egipcio, él mismo se encargó de enterrarlo. Y lo dejó ahí enterrado por cuánto tiempo, hasta que fue otro de sus propios hermanos el que le sacó a relucir su error. Qué fuerte. Entonces decía, cuando tú entierras en la arena de la culpa tus pecados, tarde o temprano, algo te los va a desenterrar. Pero ahora, qué diferente es cuando es Dios quien lo sepulta. Porque Dios no lo entierra así superficialmente en la arena. Él dice que Él sí puede arrojarlo a lo profundo de la mar. Él que es Dios y que tiene como prerrogativa divina el acto de perdonar. Entonces, por eso es que decía en un pensamiento que perdonar es el acto humano más divino. Cuando perdonamos, estamos directamente participando de la naturaleza de Dios. Así es. O sea, estamos compartiendo ese atributo que Dios tiene, que nos dice, hey, perdonen también como yo los perdono a ustedes. Wow. Bueno, que esto tiene tela por donde cortar, pero está bien, es mejor dejarlos ustedes así con sed, con sed de más. Así que para que nos sigan en nuestras redes sociales, Didier Noriega tiene un ministerio precioso, así que se titula así, mira, así, ¿cómo es? Elegidos. Redimidos, por ahí va. Por ahí está, elegidos para una remisión, elegidos. Ahora, cuando dice elegido, tú entras dentro de este ministerio porque Dios también te ha elegido para cosas grandes y sobre todo para ser heredero del reino prometido. Amén. Sigue a Didier Noriega, Pedro Carriles y estos podcasts, da like, compártelo porque esto se va a poner mejor cada semana. Que Dios te bendiga.